Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 30. Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la sociedad actual. Proceso de socialización. Libertad-responsabilidad. Igualdad-solidaridad. Tolerancia. Contravalores. Reacciones sociales a los valores mayoritarios. Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, juliganismo. 1. Principios éticos de la sociedad actual. La OMS 1948, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la autodeterminación. 30 artículos. Estos son los principios éticos que rigen la sociedad actual. La moralidad. Son las reglas o normas por las que debe regirse una conducta en relación a la sociedad y con el propio individuo. Son principios de actuación que adquirimos al asimilar las costumbres del grupo en el que estamos. Referencia-permanencia. Es una circunstancia circunscrita a una cultura. Determina lo que hay que hacer. Es bueno socialmente. La ética. Es la parte de la filosofía que estudia las leyes de la conducta humana. Es una reflexión del hombre sobre sí mismo. Son principios básicos para enjuiciar los actos. Tiene un abanico de actuación más general. Justifica la bondad de nuestra obligación social. Teorías éticas. Teleológicas. Trata de determinar el fin de las acciones humanas. Una acción es buena si produce felicidad, eudemonismo, placer, hedonismo, utilidad, utilitarismo o beneficio para la especie, naturalismo biológico. Deontológicas. Los actos humanos deben tener como base lo correcto sin tener en cuenta el fin. Esto permite al hombre ser libre, autónomo, y no heterónomo, seguir las reglas impuestas por la sociedad. Kant. Otras éticas actuales. Ética de la responsabilidad, Jonas. Ética de la justicia, Rawls. Ética comunicativa, discursiva o dialógica, Habermas. Ética del bienestar, Williams. Ética de los sentimientos, Murdoch. 2. Transmisión de valores en la sociedad actual. Proceso de socialización. La socialización es el proceso por el cual una persona aprende e interioriza, a lo largo de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, integrándose en la personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos y adaptándose al entorno social. Es un proceso de interacción e influencia entre las personas y su medio, donde los individuos se incorporan al sistema social. Es un proceso donde se aprende y transmite la cultura de un grupo social, adaptando a los sujetos a las normas del juego. Las pautas de comportamiento y normas de una sociedad son muy distintas, aunque los procesos de transmisión son muy similares. Conceptos. Reproducción social. Es el hecho de transmitir a otra persona los valores previamente interiorizados. Impulso social. Necesidad del hombre en sociedad de aprender y compartir. Pauta social. Conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, etc. que se adquieren al integrarse y pertenecer a un grupo. Meme. Es un rasgo cultural, una unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, de una generación a otra. Aspectos fundamentales del proceso de socialización. Fase de aprendizaje. En esta etapa las instancias socializadoras transmiten sus normas al individuo, con el fin de que éste vaya adaptándose gradualmente a la vida social. Su mayor intensidad se produce en la infancia,
aunque también es característica de los momentos en que se producen grandes cambios sociales o ideológicos, los cuales exigen nuevos aprendizajes socializadores en los ciudadanos. Es una actividad individual, propia y adquirida. Los principales tipos son: operantes o instrumental, Skinner. Se produce siguiendo la conducta, con influencias de los castigos si se hace mal y recompensas si se hace bien. Clásica o por condicionamiento, Pavlov. 1 a un estímulo natural o condición sigue un respeto condicionado. 2 al estímulo incondicionado se le asocia un estímulo neutro o condicionado, obteniendo la misma respuesta. 3 el estímulo condicionado es seguido por una respuesta condicionada. El hombre es un ser sociable por naturaleza. Es sociable porque tiene unas necesidades que satisfacer, psíquicas y materiales. Fase de interiorización. En esta etapa el individuo va adaptando sus respuestas a las exigencias socializadoras que le son transmitidas, hasta tal punto que normalmente acaba por aceptar esas normas como algo suyo, como algo íntimamente personal. En los casos donde este proceso de interiorización no se lleva a cabo convenientemente, pueden aparecer trastornos de conducta social. Fase de transmisión. En esta etapa las personas, tras haber recibido las influencias socializadoras, pasan ellos mismos al momento de contribuir a difundir la socialización en los otros, a través de su acción social, educación de sus hijos, participación en grupos o debates sociales, etc. Fases de la socialización según Guy Rocher. Distinguimos entre A. Adquisición de cultura. Dura toda la vida, aunque la etapa más importante es la infancia, por ser el individuo más maleable y no tener una personalidad muy consolidada. Es la adquisición de modelos, valores comunes a un grupo social. Distinguimos 3 formas de transmisión cultural. 1. Enculturación. Adquisición de la cultura en la infancia. Se realiza en el seno familiar. 2. Aculturación. Proceso dinámico que dura toda la vida, por el cual el individuo se va adaptando a las nuevas circunstancias sociales, matrimonio e incorporación al mundo laboral. 3. Transculturación. Choque cultural al encontrarse el individuo con otro tipo de cultura de diferente nivel. Generalmente la cultura superior desplaza a la inferior. B. Integración de la cultura en la personalidad. Es la norma social asimilada e introducida en la personalidad de cada uno. Control social interno. C. Adaptación al entorno. Con la socialización aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes, identificándonos con el entorno social. La persona socializada pertenece al medio compartiendo ideas y rasgos con los demás miembros del grupo. Empleo del nosotros. Esta adaptación se consigue tanto a nivel biológico, afectivo, como a nivel de pensamiento. Tipos de identidad personal. La socialización supone la definitiva definición de un ser humano, en la medida que este proceso da significado a los distintos canales de identidad de una persona. Algunos psicólogos diferencian entre 4 tipos de identidad. Identidad genética. Se encuentra determinada por nuestros propios genes y es por tanto ajena a nuestra voluntad. Identidad social. Nos sentimos cercanos a los miembros de nuestra etnia y de nuestra sociedad, porque nuestros aprendizajes han incluido una lengua, unas costumbres sociales, unas tradiciones y una manera de ver el mundo similar a la de otros miembros de la sociedad donde nacimos y nos educamos. Identidad cultural. Identificación con algunos ideales, normas éticas o visiones artísticas mayoritarias en nuestra cultura, a la vez que rechazamos o nos mostramos indiferentes ante otras ideas o ciertos proyectos culturales que no coinciden con nuestra forma de ser y vivir. Dentro de esta categoría se pueden incluir las identidades religiosa, ideológica, política o estética. Identidad personal. Es la que nos confiere nuestra propia personalidad, que es única e irrepetible y manifiesta nuestro más profundo yo, haciendo posible que nos reconozcamos en nosotros mismos, aceptando nuestra manera de ser. Etapas del proceso de identificación social. En este proceso de socialización e identidad, el ser humano sufre una metamorfosis espectacular que se logra a través de diversos pasos interdependientes entre sí. Estos pasos son los siguientes. Individuación.
conversión del individuo en un sujeto con características peculiares que suponen el desarrollo de una incipiente personalidad. Desarrollo cognitivo. Es la capacidad de procesar informaciones complejas, conceptos, relaciones intelectuales, etc. Maduración. Es el desarrollo físico y psicológico del individuo incluyendo su madurez sexual. Socialización. Es la adquisición de pautas de comportamiento, creencias y normas del grupo social. La identidad personal no puede ser separada de la estructura social en la que es construida. Culturización. Es el aprendizaje de las características de la cultura dentro de la cual nace cada individuo. La cultura aporta sentido a la acción humana, y la experiencia de vivir en una cultura diferente nos da una visión más realista de la nuestra. Al final de este proceso, el individuo se ha convertido en un miembro del grupo social. Agentes de la socialización. La familia es el primer y más importante agente de socialización, ya que aporta la experiencia social más temprana y constituye la red social más duradera. La familia es un contexto idóneo para el aprendizaje de la comunicación, las conductas prosociales y el desarrollo de la empatía. La escuela, la institución educativa, es el lugar donde se aprenden normas, valores y pautas de comportamiento social. Aquí se produce el salto de un sistema basado en las relaciones de afecto familiares a otro basado en la transmisión de contenidos y valores culturales. La educación como agente de formación y socialización tiene el deber de promocionar actitudes favorables a la diversidad cultural y luchar contra el racismo y la xenofobia. El grupo de compañeros. La influencia de los compañeros es decisiva para el aprendizaje de valores y actitudes, habilidades sociales, hábitos de comportamiento, roles sexuales, así como en la determinación de las aspiraciones educativas. Los medios de comunicación. La influencia de los medios de comunicación como agentes socializadores es inmensa. La televisión no solo interviene en el aprendizaje de actitudes hacia el sexo, la familia, otros pueblos y culturas, también puede desempeñar un papel negativo desde el punto de vista socializador al situar a los individuos, sobre todo a los niños, ante situaciones que no pueden comprender, tal como la violencia, desgracias naturales, etc. Clasificación tradicional de las necesidades. Básicas. Satisfacción de las funciones biológicas esenciales como el alimento, la sexualidad o el descanso. Instrumentales. Aprendizajes que permiten al individuo adaptarse a la vida social como la adquisición de habilidades técnicas o cognitivas para la realización de cualquier actividad. Culturales. Necesidad de adquirir conocimientos para realizarse como persona. 3. LIB, RTADR, SPONSAB y LIDAD. La libertad consiste en la combinación de la autonomía y la responsabilidad. Autonomía. Se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su comportamiento. Considerar la propia libertad como autonomía implica, por tanto, considerarla no solo en su sentido negativo de falta de coacción, nadie me impone las reglas desde el exterior, sino también en su sentido positivo, sé lo que hago. No me dejo llevar por la rutina, la costumbre, el capricho, lo bien visto o la imagen que me gustaría dar ante los demás. Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe hacer, pero no solo eso. También significa ser capaz de analizar lo que creemos que debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos engañando. Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué debemos hacer con todos los datos a nuestra disposición. Dicho de otro modo, somos verdaderamente autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral. Precisamente cuando hacemos esto, nos fijamos en la conexión causal entre las acciones y los efectos que producen. La conciencia de esa conexión nos lleva al concepto de responsabilidad. Solo cuando somos libres en el sentido positivo de la palabra, es decir, autónomos, conscientes, nos damos cuenta de la repercusión de nuestras acciones y podemos ser responsables. Responsabilidad en sus dos vertientes. En el primer sentido, la autonomía que suponemos a los demás seres humanos nos permite valorar sus acciones moralmente,
ya que creemos que como humanos tienen conciencia y, en consecuencia, al saber lo que hacen y poder comprender las consecuencias que provoca, son responsables de ello. Si, en cambio, algo nos permite suponer que no están actuando consciente y autónomamente, no solemos considerarlos responsables. B. En el segundo sentido, nos sentimos responsables de aquello que hemos hecho por propia voluntad, sabiendo lo que podía pasar si lo hacíamos. Esta es una de las causas de que el desarrollo moral de los seres humanos corra paralelo al desarrollo de sus capacidades de conocimiento. A medida que crecemos y somos capaces de entender cómo funciona el mundo, entendemos mejor las consecuencias de nuestras acciones y, por tanto, nos sabemos responsables de las mismas, lo aceptemos o no. 4. IGUALDADSOLIDARIDAD. La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La igualdad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas. Por lo tanto, significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. La solidaridad nace de nuestra capacidad de empatía, nuestra generosidad y sentido de la justicia. Es un valor personal que supone la capacidad que tienen los miembros que pertenecen a una comunidad de actuar como un todo. Se produce porque los miembros comparten intereses y necesidades entre sí, gracias a los lazos sociales que les unen. Durkheim habla de dos tipos de sociedades en atención a la solidaridad de sus miembros. A. Sociedades de solidaridad mecánica, de tipo rural, tradicional, en las que prima la colectividad sobre la individualidad. El derecho es represivo para quienes van en contra del colectivo. Los valores son compartidos en su totalidad por todos los miembros sociales. B. Sociedades de solidaridad orgánica, urbanas modernas, individualidad de sus componentes. Los valores no se comparten por igual entre todos sus miembros sociales, sino que establecen una escala de valores. Se denominan sociedades orgánicas porque provienen de la propia organización, y no del sentido de pertenencia a esa sociedad. 5. Tolerancia. La tolerancia es la capacidad de aceptación de una persona a otra que no es capaz de soportar a alguien o a un grupo, ante lo que no es similar a sus valores o las normas establecidas por la sociedad. Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es diferente de sus valores. Es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor de las distintas formas de entender la vida. No es hacer concesiones. Indiferencia. No significa que todas las maneras de pensar y vivir sean válidas y deban ser aceptadas. Nuestro referente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Condescendencia. 6. Contravalores. Reacciones sociales a los valores mayoritarios. Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, HOOLIGANISMO. 6,1. Racismo. Es una forma de discriminación de las personas, recurriendo a motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene como fin intencional o como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. Apareció en Europa en el siglo XIX, con el fin de justificar la supremacía de una supuesta raza blanca sobre el resto de la humanidad. Lo diferenciamos de la discriminación racial, que es un concepto que suele identificarse con el de racismo y que lo abarca, aunque se trata de conceptos que no coinciden exactamente. Mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras, la discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. En este sentido hay que tener en cuenta que la discriminación racial positiva, cuando se establecen discriminaciones con el fin de garantizar la igualdad de las personas afectadas, constituye una forma de discriminación destinada a combatir el racismo.
El racismo suele estar estrechamente relacionado y ser confundido con la xenofobia, es decir, el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambos conceptos, ya que el racismo es una ideología de superioridad, mientras que la xenofobia es un sentimiento de rechazo. Por otra parte, la xenofobia está dirigida solo contra los extranjeros, a diferencia del racismo. El racismo también está relacionado con otros conceptos con los que a veces suele ser confundido, como el etnocentrismo, los sistemas de castas, el clasismo, el colonialismo e incluso la homofobia. Las actitudes, valores y sistemas racistas establecen abierta o veladamente un orden jerárquico entre los grupos étnicos o raciales, utilizado para justificar los privilegios o ventajas de las que goza el grupo dominante. Para combatir el racismo, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y estableció el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 6,2. Fanatismo. Es la pasión exacerbada e irracional hacia algo, sin que el fanático o el grupo de fanáticos toleren su cuestionamiento o estudio. El fanatismo significa una apasionada e incondicional adhesión a una causa, el entusiasmo desmedido y monomanía persistente en determinados temas, de modo obstinado, a veces indiscriminado y violento. El fanatismo es consecuencia de la ignorancia. Sin embargo, el fanatismo puede referirse a cualquier creencia afín a una persona o grupo. En casos extremos en los cuales el fanatismo supera la racionalidad, puede llegar a extremos peligrosos, como matar a seres humanos o encarcelarlos, y puede incluir como síntoma el deseo incondicional de imponer una creencia, considerada buena para el fanático o para un grupo de los mismos. Merton clasifica a los hombres fanáticos en 4 grupos. A. Liberales consecuentes. B. Liberales tibios o interesados. C. Fanáticos tímidos o escondidos. D. Fanáticos activos. 6,3. Fundamentalismo. El concepto fundamentalismo nace en la segunda década del siglo XX en Estados Unidos, a partir de la publicación de una serie de 12 volúmenes denominados Los Fundamentos, escritos por teólogos protestantes. En estos textos, se promovía una fe basada en la literalidad e infalibilidad de las escrituras sagradas, rechazando cualquier lectura orientada a interpretar la Biblia en base a los contextos históricos y culturales. La noción de fundamentalismo se hizo más conocida, sin embargo, a partir del juicio que inició el estado de Tennessee en 1925 en contra de John Scopes, profesor de una escuela secundaria, por enseñar la teoría de la evolución de Charles Darwin a sus estudiantes, contrariando a la teoría de la creación divina del ser humano enseñada en la Biblia. El juicio terminó condenando a Scopes. Si bien el origen del término se remite a grupos vinculados con el protestantismo que se autodenominaban fundamentalistas, a comienzos del siglo XX también surgieron a lo largo del mundo otros movimientos con características similares al fundamentalismo protestante de Estados Unidos, los que posteriormente fueron caracterizados como fundamentalistas religiosos. La World Agudath Israel, Unión Judía Mundial, en 1912 en Polonia. La fundamentalista hindú Rastriya Swayam Sevak Sangh, RSS, Organización Nacional de Voluntarios, en 1925. La Muslim Brotherhood, Hermandad Musulmana, en Egipto en 1928. Y el Opus Dei católico en España ese mismo año. Luego, en los años 40, hubo una segunda explosión de organizaciones fundamentalistas entre las que se incluyen los Legionarios de Cristo, fundados en México en 1941, y Jamaat-e-Islami, creado el mismo año en la India. Muchos de estos grupos existen aún hoy y, a partir del último cuarto del siglo XX, han emergido nuevas agrupaciones fundamentalistas religiosas, mientras que otras han intensificado su impacto político y social. Sin embargo, los sectores que actualmente denominamos como fundamentalistas religiosos no se reconocen como tales. Así, hoy en día el término es usado para referirse a un fenómeno global que se observa en múltiples religiones y en distintas partes del mundo,
un fenómeno que refiere a una reacción radical y extremista de determinados sectores religiosos en contra de los cambios que ha generado la modernidad. No debemos confundir la religión con los fundamentalismos religiosos. En la religión hay espacio para una diversidad de interpretaciones, para la pluralidad de ideas y la posibilidad de transformaciones y liberación política. Existen diversas religiones e iglesias que favorecen posiciones pluralistas y abiertas a las nuevas configuraciones sociales y personales. 6,4. Sectarismo. Una secta es originalmente un término para referirse a comunidades filosóficas, religiosas o políticas que a través de sus enseñanzas o sus ritos han roto con su comunidad de origen. Por ejemplo, el cristianismo es una secta surgida del judaísmo. Desde el punto de vista sociológico, es un grupo de personas con afinidades comunes, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc. Como una de las posibles acepciones del término tiene connotaciones negativas, se ha sugerido el de nuevos movimientos religiosos. La RAE la define como conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, o bien doctrina religiosa que se diferencia e independiza de otra. Max Weber señala que la diferencia entre secta e iglesia está en el tamaño y organización. J. P. Sastre señala que el caldo de cultivo de las sectas son personas mediocres, que pueden ser fácilmente manipuladas por el líder sectario. Policialmente distinguimos dos sectas. Las no destructivas, no están en peligro la libertad del individuo. Las destructivas se basan en la obediencia ciega y total al líder. Sus miembros tienen una dedicación absoluta, donde sus miembros no tienen relación con el núcleo familiar. 6,5. Hooliganismo. Hooligan es un anglicismo utilizado para los hinchas de nacionalidad británica que producen disturbios o realizan actos vandálicos. Hooliganismo. El término puede derivar del apellido Hooligan o Houlihan. La opinión popular inglesa atribuye el nombre a un informe de la Policía de Londres que data del año 1898, donde aparecía el término, y que publicó The Times. En Reino Unido, la prensa oficial y los portavoces del Buckingham Palace identificaron este término con la creciente ola de marginalidad, sobre todo en los grandes centros industriales. Así pues, se asoció con una determinada vestimenta, un argot, unas pautas de conducta y ciertos barrios. Incluso llegó a englobar diversas acciones como robos, prostitución, robos a ciudadanos en la vía pública o el percibir los subsidios oficiales destinados a los desempleados. Estos aficionados agresivos, seguidores de un equipo en concreto, suelen enfrentarse a menudo con los grupos del equipo contrario durante el encuentro. La tensión aumenta durante los llamados clásicos o derbis, que son encuentros entre equipos de la misma ciudad, o equipos con una gran competencia histórica. Esta conducta de violencia en el fútbol es contemplada a manera de ritual, una forma en la que el individuo puede reducir sus instintos violentos dentro de la vida social. Su origen se da cuando los grupos ultras con ideologías radicales, extremistas y violentas, influyen negativamente sobre jóvenes faltos de información, quienes encuentran un sentido de identidad y poder que nunca experimentaron, cuyas consecuencias eran enfrentamientos, peleas en los partidos y agresiones con los policías. El término está aceptado por la Real Academia Española, que lo define así: hooligan, hincha británico de comportamiento violento y agresivo. 7. Especial consideración a los delitos de odio. El delito de odio se define como cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otro factor similar, ya sean reales o supuestos. En los delitos de odio, el motivo o ánimo subjetivo que lleva al autor a cometer el delito es su animadversión u hostilidad abierta hacia las personas o hacia los colectivos en los que se integran por el color de su piel, su origen, su etnia, su religión, su discapacidad, su ideología, su orientación u identidad sexual,
entre otros motivos discriminatorios. La definición no se refiere a un delito específico, sino a un tipo de delitos, pues para existir un delito de odio han de existir dos elementos básicos. Un delito base, un motivo basado en prejuicios de diferente tipo. Sin delito, y aun existiendo el prejuicio, no existiría un delito de odio en sentido estricto. Igualmente, sin una motivación basada en un prejuicio, tampoco existiría un delito de odio, sino un delito común. ¿Cómo se regulan? La circunstancia genérica agravante de motivos discriminatorios, art. 22,4 CP. Según el artículo 22,4 de Código Penal, se trata de una circunstancia agravante cometer un delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Para que pueda apreciarse la circunstancia, basta con que el sujeto activo del delito actúe impulsado por la motivación especialmente indeseable, con independencia de si la cualidad personal objeto del móvil discriminatorio concurre efectivamente o no en el sujeto pasivo de la conducta. 1. Amenazas a colectivos, art. 170,1 CP. El artículo 170,1 CP forma parte del conjunto de delitos específicos recogidos en el Código Penal, destinados a concretar la mayor protección que el Estado puede proporcionar a la salvaguarda de las formas más graves de actos racistas o xenófobos, y regula las amenazas dirigidas contra colectivos describiéndolas de la siguiente manera. Las amenazas de un mal que constituya delito dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y que tengan la gravedad necesaria para conseguirlo. 2. Delitos contra la integridad moral, art. 173 CP. El artículo 173,1 del Código Penal recoge el delito de atentado contra la integridad moral cometido por un particular, consistente en infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Se trata de una redacción abierta, en la que difícilmente se puede separar el menoscabo de la integridad moral de la conducta misma, considerada como trato degradante. 3. Delito de discriminación en el ámbito laboral, art. 314 CP. El artículo 314 del Código Penal recoge el delito de discriminación en el ámbito laboral, al disponer que los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, razón o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses. 4. Discurso de odio punible, art. 510 CP. Este artículo fue modificado por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo y en la actualidad castiga 3 conductas en su tipo básico, es decir, sin ser agravado o atenuado. En primer lugar, a los que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. B. En segundo lugar, a quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan,
difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. En tercer lugar, a quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. 5 delitos de denegación discriminatoria de prestaciones de servicios. Art. 511 y 512 CP. El artículo 511 del Código Penal castiga la conducta consistente en que el particular encargado de un servicio público deniegue a una persona una prestación a la que tiene derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar por razones de género, enfermedad o discapacidad. La víctima de este delito ha de tener derecho a la prestación que le es denegada, por lo que se excluyen los supuestos en los que el trato diferenciado se encuentre amparado normativamente, como, por ejemplo, los extranjeros no regularizados que no tienen reconocidas todas las prestaciones del sistema público sanitario. Por otro lado, el artículo 512 del Código Penal castiga a los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denieguen a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo o orientación sexual, situación familiar por razones de género, enfermedad o discapacidad. En este caso se trata de un delito que solo pueden cometer las personas que actúan en el marco de una actividad empresarial o profesional que se ejerza de manera habitual, excluyéndose la oferta de bienes o servicios aislada o puntual. 6. Delito de asociación ilícita para cometer un delito discriminatorio. Art. 515,4 CP. El artículo 515 cuarto del Código Penal dispone que son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo o orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad. 7 delitos que afectan a los sentimientos religiosos, arts. 522-525 CP. El artículo 522 del Código Penal castiga el empleo de violencia física o moral con 3 finalidades. Para impedir a un miembro de una confesión religiosa practicar o asistir a actos propios de las creencias que profesa. Para forzar a otros a practicar o concurrir a actos de culto, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión. Para forzar a otros a mudar la religión que profesan. El artículo 523 del Código Penal castiga todas aquellas acciones dirigidas a impedir, interrumpir y perturbar determinados actos religiosos de aquellas confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia. La interrupción no ha de ser momentánea. La perturbación debe alcanzar un nivel notorio de trascendencia. Las manifestaciones a las que se refiere el artículo pueden corresponderse con procesiones y otras ceremonias estrictamente religiosas que se celebran en la vía pública.
Los artículos 524 y 525 del Código Penal recogen las conductas de profanación religiosa o escarnio. El artículo 524 CP recoge la actividad de profanación y castiga al que ejecuta actos de profanación, es decir, tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarla a usos ajenos a aquel para el que fue creada, ofendiendo los sentimientos religiosos legalmente tutelados en el templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas. El artículo 525 CP recoge la ofensa a los sentimientos de los miembros de una religión o el escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna. Castiga así 3 conductas. El escarnio del que profesa una religión, la mofa, burla o ridiculización para ofender al otro, hecho de manera pública y teniendo por objeto dogmas, creencias o ceremonias de una confesión religiosa. La acción vejatoria hacia el que profesa una religión, trato molesto y perjudicial, de forma pública y dirigida hacia miembros o practicantes de la confesión religiosa. Y el escarnio público de quien no profesa religión alguna. Se exige siempre como requisito esencial en estos delitos la intención de ofender los sentimientos religiosos, por lo que en muchas ocasiones en estos sucesos los autores de estas conductas terminan siendo absueltos, por entender que no ha existido burla sino un ejercicio de crítica amparado por el derecho de libertad ideológica y de expresión, o que no existía intención de lesionar los sentimientos religiosos ajenos.